Bueno, familia, ahora vinimos a hacer cositas muy importantes de las cuales estoy muy contenta, emocionada, alegre, feliz. Pero por ahora no se los puedo contar. Cuando ya se dé todo y esté todo listo, ya ustedes saben que van a ser los primeros en enterarse de absolutamente todo. Pero por ahora nada más les puedo decir que estoy contenta, feliz, alegre de cómo se están dando las cosas en la vida y de las oportunidades que nos está dando Dios, papá Diosito. Así que nada, ya después, más adelante, mucho más adelante, le daré detalle de por qué ahora mismo estoy contenta, pero más adelante. Bueno, ahora sí comienza la aventura de saber si podemos ser propietarios de una casa o no. Esta es la segunda vez que venimos a la oficina porque la primera vez vinimos como a empaparnos del tema, a ver cómo era realmente comprar una casa y tal. Y todavía no estamos seguros si vamos a iniciar ese sueño, pero ya después nos decidimos en la casa, consultamos los números, todo, y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Ahora vamos a entrar a ver cómo es todo el proceso que tenemos que hacer, si tenemos que pagar algo, y ya luego entonces vamos a ver las casas. Así me gusta. Bueno, ya salí de ahí. Primero vamos a ver las casas, a ver cuál de todas las que hay nos gusta, nos hace el clic. Hay algunas que están adelantadas, otras que todavía están en palo. Nosotros realmente como que queremos la casa que sea más o menos hasta, con plazo de diciembre, que esté para diciembre, noviembre, diciembre. Así que vamos a ver. Bueno, ya encontré la casa, está en palos. Completamente, nada más tiene como la fachada hecha, pero por dentro está completamente en palo, no tiene paredes, no tiene nada. Ahora, como ya tenemos ya la casa seleccionada, la que me hizo clic, y de la oficina también, después de ver la casa y eso, pues fuimos directo para la oficina porque tuvimos que dejar un depósito de $1000 como para asegurar la casa, como que íbamos en serio, todo eso, que déjeme decirle que en caso de que no se dé, pues te devuelven, creo que te quitan como el 25% o algo así. Y en caso de que se dé, pues ya te lo quitarían del down payment que tienes que dar. Así que ese dinero o te lo devuelven o te lo quitan de un lugar, pero no es que lo vamos a dar y lo vamos a regalar. Y ahora se inició el proceso. ¿Se dará o no se dará? No sé, pero solamente el hecho de estar ahí, de iniciar, me pone demasiado feliz. Vamos a ver en el transcurso del tiempo. La casa estaría más o menos finales de noviembre, diciembre. Así que todavía queda octubre, noviembre. Qué nervios, porque me imagino que ya después te empiecen a pedir papeles. No sé cómo será el procedimiento, ya iremos viendo en el transcurso del tiempo. Pero bueno, me imagino que te empiecen a pedir papel y todas esas cosas. Vamos a ver. Bueno, ya estamos en la casa que supuestamente será de nosotros, supuestamente porque tú miras la casa, te ilusionas y todo y todavía tú no sabes si te aprueban el préstamo o si al final termina siendo tuya. Pero imagínense, ahora está completamente en palo, aunque tengo entendido que aquí las casas se hacen súper rápido, volando todo. Y estoy contenta, estoy emocionada, familia. ¡Qué emoción! Bueno, que yo creo, imagínense, es un sueño hecho realidad que tú puedas tener como la aspiración de poderte comprar una casa en los Estados Unidos, como mi propia casita. Bueno, todavía no es propia ni mía ni nada por el estilo, porque tú no sabes si al final pues te aprueban el préstamo y si al final es tuya. Pero bueno, quiero que estén conmigo pues durante todo este proceso de las inspecciones, de cuando nos toque venir a ver la casa, si por fin, de todo el estrés que se debe de venir ahora, de todo. Vamos a vivir este momento ustedes y yo. Bueno, literal, miren, ya tiene parece que las instalaciones, pero literal está en palo, no tiene piso. Supongo que aquí sea la cocina, que esta sea la cocina. Me imagino porque bueno, tiene esto en el medio, que esos sean los cuartos y aquello sea el baño, porque bueno, tiene lo del baño. Pero literal está en palo, familia, en palo. Aquí
Déjenme decirles algo, y es que aquí las casas sí se construyen muy diferente a como se construyen las casas en Cuba, porque en Cuba si algo bueno tienen, o las casas de antes, porque ahora el cemento pues está muy mal hecho y se cuartea súper rápido, pero pues las casas que se construían antes eran completamente de cemento y duraderas, pues imagínense. Pero aquí me imagino que cuando tú toques pues sea algo maluchento. Pero bueno, la verdad es que está bastante grande. Esta casa es de 4 cuartos, porque ya vamos a ser una familia grande. Pero nada, ay, qué emoción. Y me imagino que acá afuera sea el patio, que bueno, todavía tampoco está nada hecho. Esto ni las paredes tiene hecho. Mira, todavía eso nada tiene hecho. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Aún no me lo creo. Yo no quiero ilusionar, porque de verdad que cuando me digan, bueno, te aprueban el préstamo o no cumple los requisitos para comprarte la casa, ya nosotros firmamos lo que es, voy a decirle a los cubanos, aguantar la casa, que sabes, como que es tuya y no es tuya. Firmas el primer contrato tienes que pagar 1,000 pesos como para sujetar la casa. Pues miren aquí, esto es algodón. Pues sí, es algodón. Estas son las paredes. Supongo que ese material, no me acuerdo cómo se llama, pero es que como para evitar que la casa se sobrecaliente y cosas así, creo. Déjame en los comentarios si es así. Y cómo se llama, porque realmente me dijeron el nombre, pero no me acuerdo. Y aquí está, familia. Para serles sincera, puede que al final, pues esta no se nos dé. No nos vamos a rendir, puede que yo me estoy ilusionando y al final no se nos dé, pero solamente el simple hecho de tener como la oportunidad de cumplir un sueño aquí en los Estados Unidos, ya con eso, vaya, es suficiente. Ojalá y se nos dé, porque imagínense, comprarte una casa en Estados Unidos era un sueño que nosotros, que mi familia tenía, yo y mi esposo teníamos, que queríamos proponerlo para... No lo teníamos ni propuesto para el 2024, déjame decirle, lo teníamos propuesto para el 2025, pero de la nada surgió la idea de, vamos a intentarlo, no cuesta nada intentarlo. Si se nos da, gracias a Dios. Si no se nos da, bueno, lo seguimos intentando el próximo año. Ay, tengo hasta deseo de llorar. Bueno, casita, si Dios lo permite, nos vemos pronto. Bueno, ya estamos de nuevo. Déjame decirle que no han adelantado mucho. Creo que han hecho 2 o 3 cositas, pero no han adelantado mucho. Pero, ay, ojalá seas mía. Ya me voy, solo vine de pasada para ver qué habían adelantado. No han hecho mucho, así que... Pero bueno, no importa. Pero solo vine para ver cómo estaba. Bueno, hace unos días recibí una llamada de la compañía que me está haciendo la casa, que es D.R. Morton, si no me equivoco. Y que ya el paso que seguía era pues la inspección, es decir, una vez que se termina la casa, eso es mucho antes del cierre, pero ya una vez que se termina, pues entonces con el que hizo la casa, como el jefe de construcción, el jefe de obra, entonces tienen que revisar con detalle todo lo de la casa, si sale bien el agua, si está bien la electricidad, pues todo, si tiene absolutamente todo. Porque ya de ahí, si tú encuentras como algún efecto, algún error, que le falte algo, que tenga mal algo, pues entonces ellos tienen que arreglarlo antes del cierre, y antes del cierre pues tienen que ir de nuevo y revisar que lo que ya tú habías detectado como error, como defecto, pues lo hayan arreglado. Entonces imagínense, yo les puedo decir que a esta altura yo no les puedo decir estoy contenta del todo, porque contenta estaría ya cuando me digan que me aprobaron el préstamo y ya el día del cierre, que ya yo firmé la casa. Cuando ya yo firmé la casa, entonces ya yo digo, respiro. Porque es de bastante incertidumbre de tú revisar la casa, de ilusionarte, de ver cómo ha quedado,
de tú rectificar las cosas que estén mal, para que después pues te digan que el banco no te aceptó el préstamo o que al final no te quedes con la casa. Entonces yo estoy de los nervios. Estos días han sido estresantes porque cuando te piden un papel o cuando te mandan a firmar, imagínense, eso es, yo no sé si a ustedes le ha pasado, cómo ha sido su compra de la casa o algo así, pero es estresante y de mucha incertidumbre. Entonces ahora me voy a tener que preparar porque tengo que lavarme el pelo, arreglarme. Yo estaba cocinando ahora porque tenía que adelantar la comida, ya que la cita es a las 2 y entonces de ahí no sé a qué hora termine y yo tengo que buscar a mi mamá, a mi papá y al niño. Y pues ya yo adelanto todo en la casa y entonces ya adelanté la cocina. Ahora me voy a arreglar, a bañar, porque ese es un día importante, a pesar de que todavía no es que ya me aprobaron el préstamo o que ya es el cierre de la casa, pero bueno, es un día importante porque ya voy a ver cómo ha terminado, cómo está y todo. Ustedes tienen que acompañarme en todo este proceso, así que déjame prepararme, que estoy un poquito atrasadita y eso que empecé temprano. Y bueno, familia, así quedamos con estos zapaticos. Ya estamos listos, ya almorcé y todo, ya estamos listos para irnos. Lo que ando esperando a una amistad de nosotros del condominio, que es el jefe de mantenimiento, que gracias a Dios hoy no está trabajando, y entonces como mi esposo no puede ir conmigo a lo de la inspección porque está trabajando, él me va a acompañar, y ya que él tiene conocimiento de todo lo que es mantenimiento, de cómo tiene que estar las cosas, cómo debe de ir las cosas, nadie mejor que él. Así que aparte de 2 ojos, ven mejor que uno, dice el dicho. Ahora lo estoy esperando ya para irnos. Ahora sí, listos, que ya nos vamos. Bueno, una de las actualizaciones es que le pusieron piedrita porque la vez pasada que yo vine de escondida, de infiltrada, no tenía la piedra, así que ya está completamente terminada, tiene entrada a los costados. Vamos a ver cómo nos va la inspección. Y bueno, familia, ya terminamos la inspección, ya me dieron mis documentos bueno, ya viene la parte de firmar. Si no firmo el cierre, por lo menos me hice la idea de que firmé algo, porque ya firmé lo que es todo el proceso de la inspección, de la garantía que tiene la casa, lo que tiene garantía, lo que no. La inspección básicamente lo que hicieron es ponerle estas cositas naranjas, estos tapes, pues a los defectos que tenía, que por ejemplo este está como, pensé que se le quitaba pero no se le quita, así que es como un rayón o algo. Eso fue básicamente lo que le hicieron a la casa. Obviamente ahora yo no le voy a hacer ningún house tour ni nada por el estilo, porque ya eso es cuando sí haga el cierre, bueno, si se hace, si Dios lo permite, que se dé la oportunidad de ya tener la casa, entonces ya pues le hago todo el proceso ese y todo el house tour. A mí la casa me encanta, está hermosa. Ojalá realmente se me dé la oportunidad pues de tenerla, porque no es lo mismo pagar por algo que no es tuyo, que si es un apartamento, a pagar por algo que en un futuro pues va a ser tuyo. Entonces me encanta. Déjeme decirle que parece que la casa como que se enteró que teníamos planes de irnos a vivir a otro lugar, que todavía ni seguro, porque no nos han aprobado ni el préstamo, todavía no sabemos, pero ya no está odiando, porque el breque de mi cuarto y del baño pues se dispara, tú lo apagas, lo vuelves a encender y se dispara, no sirve. Entonces imagínense que mi cuarto está a oscura, no prende nada, los tomas tampoco sirven, el baño está a oscura y estamos durmiendo pues aquí en la sala. Así que se podrán imaginar la situación que estamos pasando ahora con todo el problema de la casa y eso, y más que el apartamento pues nos está botando con antelación. Bueno, por mi cara creo que se imaginarán que noticias buenas no son, pero bueno, malas tampoco. Son noticias neutras. Ahora recibimos una llamada que supuestamente hoy lunes pues era la respuesta de si estaba aprobado o no el préstamo, pero recibimos una llamada, bueno, mi esposo recibió una llamada donde la muchacha le estaba diciendo que necesitaba unos papeles nuevos, bueno, no eran nuevos, sino que lo que tenían pues no lo podían utilizar, entonces tenía que coger otro. Y es desesperante. La verdad que el nivel de desesperación, de estrés, de todo es enorme, porque imagínense que hoy teníamos como la idea de ya tener la respuesta
de si estaba aprobado o no. Y entonces al decirnos eso, que no es que todo lo demás estaba bien, pero que necesitaban eso para podérselo enviar hoy de nuevo al banco, y que además eso se tardaba para dar respuesta entre 24 y 48 horas. Es decir, que entre mañana y pasado, martes o miércoles, es que más o menos dan la respuesta de si está aprobado o no el préstamo, o si necesitan otro papel nuevo. Pero bueno, hasta ahora sigue siendo el viernes sigue siendo el cierre, pero imagínense que si el miércoles o el martes deciden de nuevo otros papeles más, pues el día del cierre se retrasaría para más adelante. Así que yo no sé si ustedes han pasado por esto de el nivel de desesperación tan grande de tener que estar a la espera de si lo aprueban el préstamo o no, todo ese proceso, pero la verdad que es estresante. Ya hoy he iniciado el día no con muy buena cara, ni tampoco con muy buena energía, porque bueno, energía buena y feliz hubiese sido que me hubiesen dado la noticia, te aprobaron el préstamo y ya el día del viernes el cierre y ya, pues la casa. Pero al decir eso de que realmente son noticias neutras porque necesitan los papeles que nos pidieron la semana pasada, pero que los que tenían pues no es que no lo aceptaron, sino que eso no les servía. Necesitaban otro del mismo lugar, pero otros papeles. Así que nada, hoy iniciamos el día un poco estresados y preocupados. Ahora tengo que ir a las tiendas porque tengo que hacer algunas compras, ir a Walmart y hacer algunas compras, pero con la energía un poco baja. Bueno, se nota en mi cara. Creo que si hubiese sido la noticia buena, yo hubiese estado: familia, me aprobaron el préstamo, falta poco para el cierre, falta poco para ver si ya tenemos la casa. Pero no, esa noticia no se las puedo dar hoy. Día no sé cuánto en el que pierdo la cuenta de tanta desesperación y estrés por comprar la casa. Hoy tenemos ya la última inspección y además hoy nos dan el resultado. Supuestamente nos dicen si ya no aprueban o no el préstamo. Así que vamos a ir a ver la casa por última vez o por muchas veces que la veremos. Una de dos. Aquí llevo los papeles que me dieron la otra vez. Vamos a ver si arreglaron las cosas que tenían que arreglar la última inspección que tuvimos. Y nada, ¿nerviosa? Sí, hoy es un día muy estresante. Bueno, familia, esta inspección fue de lo más rápido porque pues quedaban cosas por hacer todavía en la casa. Supuestamente van a estar listas entre hoy y mañana porque la fecha del cierre es el viernes, supuestamente. Entonces, nada, que al final pues no quedaron como 3 o 4 cosas de todas las cosas que tenían que hacer. Hay algunas cosas que sí mejoraron, otras no, pero bueno, vamos a ver. A estas son las horas que, bueno, son las 1:33, que todavía no hemos recibido si nos aprueban o no el préstamo. Supuestamente hasta las 5 de la tarde tenemos para recibir como si nos lo aprueban o no. Pero bueno, les voy a dejar hasta aquí el video de todo este proceso que ha sido y de incertidumbre que ha sido, pues de buscar casas, de después que encontremos una que nos haya gustado, pues firmar el contrato. Primero, que eso no te garantiza si va a ser tuya o no, pero bueno, lo que hace es como sujetarte la casa, que como que te corren el crédito de la primera parte, a ver si realmente tu crédito pues sirve para lo que tiene que servir. Que gracias a Dios el crédito fue el menor de los problemas. Hubieron sus complicaciones, sus problemas, sus cosas, el miedo, la incertidumbre, el estrés, y todavía hay estrés. Y bueno, ya en el próximo video pues verán si me aprobaron el préstamo o no. Quiera Dios. Y sí, es que les digo, estoy en un mar de nervios, de estrés, de ver si realmente nos lo van a aprobar, si el viernes va a ser por fin, hoy es miércoles, si el viernes por fin va a ser el cierre, si ya vamos a tener la llave de la casa, todo ese proceso que de verdad es tan estresante. Ahora tengo cositas que hacer, tengo que arreglarme las uñas. Si se dan cuenta, tengo el mismo outfit, la misma ropa del primer día que fui, del día que fui a ver la casa. Creo que ustedes se van a dar cuenta de eso, porque realmente quise hacer como la primera impresión de cuando todavía no estaba hecha y de cuando ya está totalmente terminada. Solamente falta que firmemos y que sea de nosotros o sea de alguien más.
Una de dos, que ustedes me van así sonriendo, pero es que no me quiero como estresar tanto, ya que sea lo que Dios quiera. Si en los planes de Dios está que la casa sea de nosotros, pues será, sí o sí. Si no, pues ya vendrá otras oportunidades. Así que nada, familia, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, que se vienen videos buenísimos. Darle like a este video, dejarme en los comentarios cómo ha sido toda su experiencia de la primera parte de comprar una casa, si sueñan comprarse una casa, porque este realmente era mi mayor sueño y mi mayor meta, tanto de mi esposo como mía. Y nada, esperemos el próximo video. Créeme que yo también lo voy a estar esperando bastante, que ya sería todo el proceso del si se da, que no aprueben el préstamo, del cierre y todas esas cosas. Pero bueno, ya veremos si se da o no. ¿Qué creen ustedes? Déjenme en los comentarios. Besitos, los quiero mucho. Chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night